Recuerden el objetivo de estas clases, que es comprender la relación de la narrativa cinematográfica con el contexto histórico de su época. Es decir, cómo van cambiando los recursos narrativos y los temas según los miedos que en cada época la sociedad enfrentó. La década de los años 60 se caracteriza por una creciente resistencia social al modelo cultural que imperó en la década anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad de los años 50 del siglo XX. Cambia la forma de estar socialmente de la gente. La década de los años 50 fue culturalmente hablando oscura. Recuerden, Europa estaba reconstruyéndose después de la devastación que produjo la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Estados Unidos se estaba viviendo una época dominada por el Partido Republicano, profundamente conservador, que estimuló el miedo a un ataque de la Unión Soviética. Y con la excusa de esa amenaza a la seguridad nacional, inició una permanente vigilancia y control de todas las instituciones sociales y culturales, especialmente de los intelectuales. Propició una especie de cacería de brujas en todos aquellos líderes y movimientos sociales críticos de la política norteamericana, y desplegó una censura como nunca antes se había visto. Todo se justificaba bajo la idea de proteger el modo de vida americano. Pero ¿en qué consistía ese famoso modo de vida americano de los años 50? Básicamente, se trataba de venderle al ciudadano la idea de que cuanto más bienes materiales atesorara, más feliz sería, inaugurando así una sociedad basada en el consumo masivo. Otro elemento importante era la defensa férrea de la institución familiar, la familia como el centro de la República. Pero ¿cómo era el modelo de esa familia que unificó el estilo de vida norteamericano y que se ve en las pantallas de cine de los años 50? Todas las películas hablan de eso. El modelo era una pareja heterosexual, de raza blanca, de religión protestante, exageradamente nacionalista, con un alto nivel de consumo y una vivienda bien equipada en los suburbios. Todo lo que se salía de ese modelo era mal visto o censurado. Y así llegamos a la década de los 60, de la que vamos a hablar ahora. La ruptura con el modelo social imperante en los años 50 viene de la mano de revueltas. Las luchas por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, la fuerte reacción a la guerra de Vietnam, la contracultura hippie, las revueltas estudiantiles en Europa, la masacre de estudiantes en México y en Ecuador, la revolución sexual, las luchas feministas y la revolución cultural china son las más importantes. Y sucede que, cuando se derrumban las creencias que sostuvieron nuestra forma de pensar en una época, surge la incertidumbre. Y cuando lo incierto nos rodea, ¿qué sentimos? Miedo. Pero el miedo de los años 60 ya no era el miedo a monstruos gigantes que animaron las pantallas de la década anterior, o la guerra atómica, que igual seguía amenazante. Es decir, ya no se trataba de un terror a lo extraordinario. La novedad era que el miedo se metió en lo cotidiano, en el mundo ordinario. ¿Y qué hay en el mundo ordinario? Personas comunes, como nosotros, familias, vecinos, maestros, pololos, pololas. Y si hablamos de terror y de miedo, el cine de los años 60 nos presenta un nuevo miedo, el miedo al otro. El miedo a las otras personas que nos rodean. Lo amenazador y lo terrorífico
ya no viene del mundo sobrenatural ni de las mutaciones atómicas. El miedo se desplaza a lo cotidiano. Las películas de la década del 60 muestran que, en la aparente normalidad del mundo ordinario, pueden esconderse las monstruosidades humanas. El miedo, el terror, puede estar a la vuelta de la esquina. Y esa idea es profundamente perturbadora. He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man. Para que analicemos brevemente una película que es una indudable referencia de este nuevo cine, elegimos Psicosis, del maestro del suspenso Alfred Hitchcock, rodada en 41 días entre finales de noviembre de 1959 y principios de enero de 1960. Psicosis, de Alfred Hitchcock.